anécdotas en la familia. Yo tengo muchos recuerdos de cuando mis hijos eran chicos, tengo 3 hijos ya crecidos, pero cuando ellos eran chicos había uno que por la noche, ¿cuántos tienen hijos? Así me van a entender. Bueno, entonces hablamos el mismo idioma. Se levantaba por la noche, él vivía de noche, entonces él iba al baño, bajaba a la puerta de la cocina, pero tipo 2 de la mañana, ¿no? Bajaba a la puerta del horno y ahí se ponía a cocinar. Y lo que hacía era que prendía la televisión, pero en ese tiempo no había cable. Entonces, ¿se imaginan que había rayas? Y yo me desperté y decía, ¿qué está viendo este chico? Y él estaba muy sentado mirando atentamente las rayas, ¿no? Otro de mis hijos le agarraba la sed a la noche. ¿Tenés hijos o tuviste hijos que le agarran la sed a la noche? Terrible. Entonces él estaba en la habitación de al lado y de repente empezaba suavecito, porque no era una cosa así estridente a esa hora de la noche. Agua. Y yo ya lo escuchaba decir otra vez, no puede ser. Al rato subía el volumen. Agua, agua. Y pasaba un ratito más y otra vez. Agua, 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 agua. Nunca gritaba, pero iba subiendo, ¿no? Así que había que ir con el vaso de agua. Yo ya me acostumbré, iba con el vaso de agua, porque yo sabía que todas las noches él se despertaba. Pero lo cierto es que había que pasar la prueba de la sed. Yo creo que para los padres pasar una noche de un solo tirón durmiendo es un gran desafío, ¿no? Pero había que pasar la prueba de la sed. Ahora, yo te pregunto, ¿tuviste en alguna oportunidad mucha, pero mucha sed? Quizás hoy en la mañana ya tomaste un vaso de agua, es lógico, es natural, pero yo me refiero a esa sed profunda luego de esos días de calor o luego de hacer ejercicio o luego de hablar mucho. ¿Vieron cuando uno habla y de repente se dio cuenta que se quedaba sin agua, sin saliva, ¿no? Hay que tomar un vasito de agua, pedir permiso. ¿Conoces a alguien que habla mucho? Que no seas vos. Entonces, pará, que te vas a asfixiar, respirá. O déjame meter un bocado, yo también quiero decir algo, ¿no? Pero bueno. Lo cierto es que hay momentos donde tenemos mayor intensidad de sed, y yo me refiero a ese tipo de sed, ¿no? Miren, aquí en esta mañana somos muy diferentes, algunos más petizos, otros un poco más altos, otros jóvenes, otros algo maduritos, miren cómo se los digo. Cuando usted ve a alguien así, dígale, estás madurito y quedás bien. Quizás atravesados por fuera distinto, pero por dentro también distinto, atravesados por distintas circunstancias, por diferentes vivencias. Uno trata de entender la vivencia de la otra persona, pero si no lo pasaste, es difícil. Uno trata ahí de empatizar, pero es difícil, ¿no? Como gente que ha tenido que mudarse, trasladarse de una ciudad a otra, de un país a otro, entonces dejar la familia, dejar las amistades, dejar el idioma. Es una experiencia muy importante, o diferentes tipos de experiencias. Gente que no ha conocido a sus padres, que fueron abandonados o de repente tuvieron alguna muerte traumática de algún familiar. Uno trata de entender, pero son experiencias distintas. ¿Cuántos entienden lo que digo? Lo cierto es que más allá de las experiencias diferentes que tengamos y de lo distintos que seamos aún por fuera físicamente, lo que sí yo creo es que todos estamos atravesados por una misma necesidad. Todos tenemos necesidades básicas que deben ser suplidas, y una de esas necesidades básicas es la necesidad de beber. Todos necesitamos beber agua. Yo estuve un poquito leyendo, investigando acerca de esto, y saben que nuestro cuerpo está compuesto de un 80% de líquidos. Yo sé lo que están pensando, yo sabía que Dios me iba a hablar, que tenía una palabra para mí. No es gordura, es líquido. ¿Vieron qué revelación? 80%, sacá la cuenta de tu peso y entonces ahí instantáneamente ya agarraron la calculadora. 80% de tu cuerpo es líquido, así que si querés adelgazar, que me pinchen, sale un poco de líquido y ya está, ¿no? Es una revelación que Dios tenía en esta mañana para ustedes. Miren, qué buen comienzo de mañana, ¿no? Ahora, más allá de esto, el 80% entonces del cuerpo es líquido, pero yo lo que veía entonces es que si no bebemos, nos pasan cosas, porque estamos compuestos por agua y necesitamos del agua. Cuando no tenemos agua, cuando no bebemos, la boca se reseca porque necesitamos líquido para poder tragar y para poder hablar. Mi cuerpo también necesita agua para transpirar. Ustedes saben que la transpiración es un proceso natural que Dios colocó en nuestro cuerpo para regular la temperatura de adentro y de afuera. Entonces logra el cuerpo la homeostasis, se llama. Para mantener la misma temperatura necesitamos entonces transpirar
para que ese proceso así se lleve adelante y mantener nuestra piel fresca. Mis ojos también necesitan humedad para poder pestañear. Vieron que muchos usan gotas porque le está faltando esa hidratación allí en la vista. También mis ojos necesitan gotas para poder llorar, una función tan importante. Y también necesito entonces del líquido. Algunos necesitarán más que otros, vieron que hay algunos que somos más llorones que otros, pero bueno, esto es así. La unión de nuestros huesos también necesitan líquido, porque si no, un hueso con el otro hueso, si no está la articulación ahí verdaderamente lubricada, es como que esto va a traer inconvenientes y problemas. Y todo lo que tenga que ver con la belleza, chicas, perdón, varones, pero las chicas sabemos de todo esto, que para la piel, que para el pelo, que para las uñas, yo no sé, vas a diferentes especialistas médicos y todos te dicen tenés que tomar 2 litros de agua, ¿no? Como mínimo 2 litros de agua, pero dicen que es muy bueno entonces para toda la belleza. Pero también lo que yo veía es que aún los pensamientos coherentes se desvanecen si estoy deshidratada. Cuando empieza ese proceso de deshidratación, no es solamente un tema de belleza, sino que es un tema de vivir, ¿no? De experiencia de vida, de trascendencia de vida. Y si yo no estoy hidratada, entonces mis pensamientos ya no son coherentes. Todas estas cosas lo que nos indican es que no podemos vivir sin beber, que necesitamos beber. Es por eso que Dios nos creó y nos creó bajo un diseño. ¿Saben que sabés que Dios te creó bajo un diseño, que no sos una casualidad, sino que Dios pensó en cada detalle y somos tan importantes que Dios no dejó nada librado al azar? ¿Cuántos creen que son importantes? Vamos de nuevo. ¿Cuántos creen que son importantes? Decí conmigo, soy importante. Pero primero te tenés que convencer vos y después me vas a convencer a mí o el que tenés al lado. Vamos de nuevo, soy importante. Una vez más. ¿Cuántas veces se levantan tantas voces que nos dicen no servís para nada, no vales para nada? Pero saben que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos importantes, que somos sus hijos, que Él tomó tiempo para formarnos y para crearnos, así que somos importantes. Decirle que tenés al lado tuyo, ahora convéncelo. Sos importantísimo. Sos tan valioso. Decía que nuestra vida es tan importante que el Señor pensó en todo. ¿Vieron cuando Ford creó el primer auto? Él pensó en todo, pero cuando puso en marcha el auto se dio cuenta que se había olvidado de algo. ¿Qué se había olvidado? La marcha atrás, la reversa. Se había olvidado de la marcha atrás y tuvo que nuevamente entonces mejorar el diseño. Claro, es así, imagínense, tomás el auto y siempre para adelante. Es bueno ir para adelante, pero hay momentos donde nos tenemos que detener y hay que volver para atrás y nuevamente retomar el camino porque quizás nos equivocamos de camino, ¿verdad? Pero él se olvidó de poner ese pequeño y gran detalle. Dios no dejó ninguna cosa librada al azar. Imagínense gente despistada. ¿Conocés gente despistada que no seas vos? ¿Dónde puse las llaves? ¿Dónde puse las llaves? Los anteojos, el celular. ¿Conocés gente que pierde celulares? Todos los meses pierde celulares, cambia números. Y yo ya no tengo dónde, si es papel, no tengo dónde agendar el número porque ya tengo 10 números diferentes, ¿no? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? Imagínense que te avisan de que alguien murió, falleció y vas y preguntás ¿y de qué murió? Se olvidó de respirar. Es que a veces hay gente tan despistada que Dios dijo, no, esto no lo voy a dejar librado al azar. Mejor lo pongo dentro del sistema nervioso autónomo y entonces yo me voy a asegurar que no se va a olvidar de respirar, ¿no? Pero lo cierto entonces es que el Señor vio que nosotros teníamos una necesidad básica que es la de beber y para que no nos olvidemos de beber, Él entonces colocó un diseño, un dispositivo dentro nuestro y ese dispositivo se llama sed. ¿Cómo se llama? Sed. La sed indica que es el momento en que tenemos que beber. Eso es lo que nos está indicando, que es el momento oportuno que tenemos que beber. Si no le hacemos caso a ese indicador, el cuerpo enseguida va a comenzar a darnos las señales que hace un momento hablábamos. Pero yo por un momento decía, ¿qué nos dice Dios con respecto a la sed? Y el Señor nos habla de una sed que también es fundamental y que atraviesa a todo ser humano y que es una necesidad básica. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Juan, capítulo 7, versículos 37 al 38. Juan 7, 37 al 38. Ahí el Señor va a levantar su voz y va a decir algo muy importante, un mensaje muy importante para el hombre y para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Lo tienen ahí?
Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué les parece? Vamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hasta allí nomás. Yo titulé a esta charla, Hacele caso a tu sed. Para aquellos que anoten, hacele caso a tu sed. Todos necesitamos saciar la sed interna, pero a veces tratamos de saciarla con cosas que no satisfacen. Y hay aguas que no sacian. Cuando una persona está entrando en un proceso de deshidratación, primero comienza a tener sed y luego se da este proceso, lo que necesita es, ¿qué necesita? Agua. No necesita mate, ni ninguna Coca-Cola, ni Sprite, ni café. ¿Qué necesita? Agua. Agua pura, agua limpia, porque también el agua puede estar contaminada y nuestro cuerpo no está preparado para esa agua contaminada. La persona que necesita hidratarse, lo que precisa entonces es agua y es agua pura. Pero hay aguas que nos sacian. Una de las aguas que nos sacian es el agua del placer. La vida tiene diferentes tipos de condimentos y uno es el placer, que me parece que es maravilloso, pero hoy en día se nos miente. Hay muchos eslogan o muchas frases que nos mienten y nos dicen, si a vos te hace bien, hacelo. Si vos no pensás en vos, ¿cómo sigue? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a pensar? Tenés que pensar en vos. Vos tenés que ser la prioridad. Así que si a vos te gusta, si a vos te da placer, si vos sos feliz, hacelo, adelante. Yo creo que la vida tiene una cuota de placer, pero no es todo placer. Es muy bueno disfrutar del placer, pero no es todo placer. Y yo busqué en el diccionario la definición de placer y armé mi propia definición, así que esta es mi definición. Es una sensación o sentimiento positivo, agradable, que reconforta, se manifiesta cuando un individuo satisface alguna necesidad. Hay distintos tipos de placer. Está el placer físico, que involucra el cuerpo y todos los sentidos, no toda la satisfacción de los sentidos, como aquella chica o aquel chico que vio y dijo, ¡ah! Quedé flasheado cuando lo vi, ¿no? Es el placer de mirar y algo pasó, algo se despertó en el corazón. O el placer gastronómico, ese creo que es compartido por muchos de nosotros. El placer gastronómico, el poder disfrutar de una maravillosa comida, de un buen tiempo, ¿no? Disfrutar de eso. El placer auditivo, el escuchar una melodía, escuchar el canto de los pájaros, estar en un momento de quietud y uno escucha ahí como el ruido de agua, el ruido de una cascada, trae un placer, trae un bienestar. El placer también visual, que tiene que ver con esto, con el disfrutar, con el deleite de los ojos, el poder ver el arte, la naturaleza. Todo esto tiene que ver con los, digamos, con el placer físico y de los sentidos, pero también está el placer psíquico, que tiene que ver con recordar momentos agradables. ¿Vieron como cuando uno mira una foto y se vuelve a trasladar a ese lugar o a ese momento o a esa experiencia? Hay gente que recuerda, que tiene una muy buena memoria y entonces recuerda lo que pasó en ese día o qué hicimos después, o si era un momento en familia, ese fue el día que hicimos tal cosa, cómo nos divertimos, qué bien que lo pasamos. El placer estético, que tiene que ver con disfrutar de lo bello, disfrutar de la contemplación. El placer intelectual, cuando vas a la palabra y comenzás a leer y la palabra comienza a revelarse a tu corazón. Y es tan lindo cuando uno entiende, cuando uno comprende, cuando se hace la luz y uno dice, ¡ay, era esto! Y cuando dominás eso, cuando te das cuenta, hay un placer, pero que de alguna manera es este placer que empieza siendo intelectual y que termina siendo afectando nuestro espíritu, pero uno comienza a dominar, o cuando lees un libro y uno domina un conocimiento nuevo, el placer lúdico que tiene que ver con el jugar, ¿no? Que a veces uno dice que esto es una experiencia muy importante para los niños, pero déjenme decirle un pequeño alto, que el placer de jugar es un placer que debe de ser mantenido a lo largo de toda la vida.
Uno piensa que el jugar es para los chicos y está muy bien porque a través del juego comienza la fantasía, comienza la imaginación y Dios ya comienza a moldear en los niños el poder ser visionarios porque ellos comienzan a través del juego a ampliarse sus sentidos en la visión. Pero no es solamente para los niños, sino que también es para los grandes. Jugaremos diferente, de otra forma, pero sin lugar a dudas hay un espacio que le tenemos que dar a esa capacidad de disfrutar en la vida, así que te dejo un consejo, fíjate de qué manera podés implementar esto porque es muy sano para nuestras emociones, es muy sano para cada uno de nosotros. El placer emocional, sentirse comprendido. Cuando alguien te mira y te dice, la verdad que te entiendo, estoy con vos, entiendo lo que estás pasando, o a veces no nos dicen nada, pero nos ponen una mano nos abrazan, nos ponen la mano sobre los hombros y entonces uno siente ese placer emocionalmente de que me entiende, de que me comprende, que está al lado mío, ¿no? Ahora, yo pensaba, hay muchos más tipos de placer, pero pensaba, si tomábamos uno de estos placeres, por ejemplo, volvemos al placer de la comida, no sé por qué, pero volvamos al placer de la comida. Yo pienso, ¿cuánto dura la capacidad de disfrutar de una buena comida? ¿Cuánto dura? Hablaba con alguien esta semana y me decía, a veces puede durar, qué sé yo, los primeros minutos, porque aunque tengas mucho hambre, cuando empezás a comer ya después está la sensación de saciedad y entonces es como que todo sabe igual. Por eso cuando ayunamos y hacemos ayunos prolongados y vos comenzás a comer, cuando empezás a comer hay papilas gustativas que nuevamente se despiertan y empezás a saborear sabores que no te dabas cuenta cuando uno come todos los días lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto puede durar el placer de una buena comida? Digamos, hiciste una buena comida, una buena comilona, ¿cuánto puede durar? Esto puede variar muchísimo, pero bueno, les dejo a ustedes la oportunidad. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto tarda para que vuelvas a comer? Esa es la pregunta directa. ¿Cuánto tardamos? A ver, después de una muy buena comida. 4 horas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué más? Ahí están murmurando, sacando cuentas. Miren que no es una prueba en equipo, es individual esto, así que para adelante. ¿Cuánto más? 4 horas, 5 horas. Comiste mucho y decís, no, la verdad que hoy durante todo el día no vuelvo a comer. Pero al otro día, ¿qué pasa? Uno tiene nuevamente hambre. Por más que hayas comido mucho, nuevamente tenés hambre. Yo lo que veía es que el placer es gratificante, ¿cómo es? Pero pasajero. Es un fin en sí mismo. Una vez que vos llegás al placer, lo disfrutás, cualquiera de estos placeres que hablamos, desde el físico, el intelectual, el que fuere, es un momento quizás de clímax maravilloso, pero dura ese momento y es pasajero. E inmediatamente se va a renovar la compulsión por volver a disfrutar de ese placer. Es como que nuevamente nace la situación, ¿no? Entonces yo veía que el placer, de alguna manera, puede saciar nuestra sed, pero no nos hidrata totalmente.